están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre Wonder Woman 1984. Antes que nada, pues ya sé que llegó un par de días tarde a hablar de esta película, pero la verdad es que no me quería quedar con las ganas de hablar de esta en el canal, ya que lo que tengo que decir pues realmente es mucho. Entonces el día de hoy hablaremos de esta película. Y antes de empezar me gustaría decirles y aclarar que esta es mi opinión. O sea, el hecho de que yo diga una cosa no es la verdad absoluta. Cada quien tiene su opinión y es totalmente respetable. Así que sin más preámbulos, comencemos. Nuestra superheroína favorita está de regreso, ahora con una historia ambientada en plena década de los 80s, donde tendrá que enfrentarse a una nueva amenaza contra el mundo, naciente de los deseos más profundos de las personas. Así que ten cuidado con lo que deseas, porque todo tiene un precio a pagar. Esta es una de las muchas lecciones que Diana tendrá que aprender para salvar al mundo y así salvarse a sí misma. Recuerdo cuando salió la primera película de Wonder Woman. Era lo mejor que había visto de DC por años. Y hasta cierto punto, esta película rompía estereotipos, paradigmas y ofrecía una nueva propuesta no solo en DC, sino en el mundo del cine de los superhéroes para contar historias. El impacto de esta película fue tanto porque tenía una historia bastante enganchante y entretenida, pero al mismo tiempo desenvolvía a la perfección a este personaje para darle y construirle una personalidad que se iba a terminar ganando el corazón de todos. Y es que la historia que construyeron en esta primera película era una bastante sólida, diferente y atractiva. Ver cómo Diana, siendo una amazona, se integraba al mundo humano con toda esta inocencia y admiración por ellos y por quererlos salvar de una guerra que ellos mismos estaban creando. Con todo esto, Wonder Woman 1984 era una película pues que tenía esperanzas depositadas en ella. Después de ver lo que Patty Jenkins era capaz de hacer como directora, no pueden culparme por querer esperar algo del mismo nivel. Pero los problemas con esta película empiezan desde los primeros minutos. La película realmente empieza bien. De hecho, es un throwback a la vida de Diana cuando era pequeña y vivía con las amazonas. Y esta escena francamente se convierte en de lo mejor que tiene la película. Después de esta es cuando realmente viene el problema. Pasamos un mundo ambientado en 1984, ok, y llegamos a una escena en un centro comercial que simplemente es ridícula. O sea, es divertida, pero está tan fuera de contexto que te quedas como... Y después de esto, por fin nos empiezan a introducir en la historia. Nos empiezan a decir quién es quién, cómo sobrelleva su vida Diana en este mundo. Conocemos a Bárbara, que es un personaje importante y ya sabremos después por qué. Y Maxwell Lord, un hombre perdido por la vida que lo único que quiere es ser alguien exitoso y probarles a los demás que estaban equivocados. Y para mostrar todas estas historias se tardan casi 2/3 de la película. Hasta en un punto se me olvidó por completo que estaba viendo una película de la Mujer Maravilla. Esto parecía más como una película totalmente diferente. Hasta cuando llega nuestro querido Steve Trevor es cuando las cosas se vuelven un poco más ágiles. Pero yo creo que uno de los principales problemas que tiene esta película es que, como lo mencionaba, casi un cachote de la película, o sea, literalmente se sienten 2/3 de la película, es que nada está pasando realmente. No está pasando nada. Solo es hablar y hablar e ilustrar cómo es la vida de Bárbara, cómo es la vida de Maxwell, principalmente para que entendamos cuáles son sus motivaciones de lo que viene a continuación en sus personajes. Pero yo creo que más que desarrollarlos a ellos, se estancan en un bucle donde nos muestran y nos muestran y nos muestran sin en realidad avanzar de donde estamos. Para cuando llega Steve Trevor, la película sí se levanta, pero diría que de una manera muy floja porque sigue sin pasar mucho. En lo que a mí respecta,
esta película no tiene lógica alguna. Hay cosas que simplemente se sacan de la manga sin ninguna explicación. Les voy a poner un ejemplo. Hay una escena en la película, hay una parte en la que se suben a un avión, Diana y Steve, y tienen que llegar a Egipto. Me parece súper ridículo cómo resuelven el llegar a Egipto en un par de segundos, y un par de escenas más tarde de la nada ya están de vuelta en Estados Unidos y nadie te explica ni cómo ni por qué. El avión ya no existe, no entiendo qué medio de transporte usaron, pero de la nada están otra vez en Estados Unidos. ¿Cómo? No lo sé, es una película al fin y al cabo. Muchos dirán que es innecesario contar este tipo de detalles y probablemente estén en lo correcto, pero esto no es solo en esta escena, sino es en toda la película. Así funciona toda la película. Omiten explicaciones de detalles que hacen que no tenga lógica alguna. Las escenas de acción en esta película sí están buenas, pero no están interesantes ni relevantes en comparación a grandes momentos que tenía la primera película y grandes razones de estar ahí. Aquí las escenas de acción hay algunas que se sienten medio forzadas y exageradas. Ahora, otra queja que tengo es con la trama principal, con la trama con la que se mueve toda la película. No sé, no siento que haya sido una buena idea, o sea, siento que es como muy injustificable. Siento que tratándose de la misma Mujer Maravilla, pues pudo haber tenido una historia muchísimo más relevante, como la trama de su antecesora, que lo hacía con la Primera Guerra Mundial. Un suceso más importante, algo que impactara más. También siento que cuando una serie o una película acude a la nostalgia para ambientarse específicamente en una década, pues es para que esa ambientación o esa época se sienta como un personaje, o al menos como un pretexto que va a funcionar a lo largo de la trama. Pero aquí, al menos en mi opinión, no se siente como que haya sido esencial la década de los 80s. Bien pudo haber sido otra época y créanme que no habría tanta diferencia. Es más, ni siquiera hay tantas referencias a la cultura popular o algo así súper relevante de los 80s. El villano yo creo que está bien escrito, no es imponente ni tampoco memorable, pero creo que es uno de los elementos de esta película que pues sí valen la pena. Ya para el acto final la película ya empieza como a valer la pena en sí. Fácilmente podrías ver los primeros 30 minutos de la película y regresar cuando falten 40 minutos para que se acaben, y créeme que no te perderías de mucho, porque en mi opinión esta película tiene muchísimo relleno tras relleno tras relleno en un guión que está súper mal escrito y ejecutado. No hay una historia fija hasta el último acto y entiendes lo que va a pasar porque es sumamente predecible. Yo creo que también uno de sus errores es que Wonder Woman no se siente como nuestra protagonista por completo. Siento que más bien es un elemento dentro de la historia, más no el personaje con la que la historia se mueve. Pero es que de verdad no entiendo qué pasó. Esta no se siente como una película que haya dirigido Patty Jenkins. Esta película es que se siente muy extraña, ni siquiera se siente como una película. Se siente como escenas que están intentando aferrarse unas a otras para construir una historia de un guión ausente o mal ejecutado. Pero si hablamos de cosas buenas en esta película, yo me quedo con la incorporación de Steve Trevor a la historia. Creo que tiene varios momentos que salvan la película, quizá también una que otra escena de acción, y también creo que el arco argumental entre Steve y Diana salvó más o menos el tercer acto. Además del tercer acto en sí, que aunque está resuelto ridículamente, pues tiene una que otra escena entretenida. Cheetah me pareció terrible, siento que ni siquiera tiene una justificación de estar ahí. O sea, el personaje de Bárbara me gustó, pero Cheetah siento que no, miren, realmente no es una película que disfruté mucho. Sinceramente, en lo personal me aburrió la primera parte de la película. La segunda ya estaba desesperada porque al fin pasara algo. Y al final es como... ¿En serio? ¿En serio así
así resuelven todo. No sé, sinceramente sí salí decepcionada de la película porque esperaba mucho más, porque las expectativas que me había dejado la primera película eran altas y porque no se me hace una película bien hecha. Y tampoco es una película que me haya entretenido pese a todas las decisiones malas que tomaron en esta película. En conclusión, Wonder Woman 1984, en mi opinión personal, es una película que se queda muchísimos escalones abajo de su antecesora. No le llega ni en calidad ni en historia. Siento que tiene muchos elementos cuestionables en la ejecución de su guión, de su trama, del ritmo de la película. Gran parte no se siente que esté pasando algo y cuando está pasando es ridículo o ilógico. Y aunque tiene buenos momentos que salen a relucir de vez en cuando en ciertos personajes o casi al final, estos son inmediatamente opacados por la incongruencia y el desastre que en general es esta película. Sin duda para mí fue una decepción tremenda. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden que al final del día pues esta es mi opinión y ustedes tienen la suya y es completamente respetable que a ustedes sí les haya gustado y a mí no. Es completamente entendible y respetable. Y pues lo que yo haya dicho realmente no es la verdad absoluta, simplemente fue mi forma de ver las cosas, mi experiencia personal a través de esta película. Y habiendo dejado pues todo esto en claro, me encantaría saber su opinión aquí abajo en comentarios, si a ustedes sí les gustó, si no. Quiero que me dejen aquí abajo en comentarios todo lo que tienen que decir acerca de Wonder Woman 1984. Y también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye.